Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Vemos que el profeta Daniel ve también y describe a Dios como un anciano de días, describiendo su eternidad. El eterno Dios estará sentado en ese trono para juzgar a los vivos y a los muertos. Pasemos ahora a otro pasaje en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hebreos, capítulo 12, versículos 22 y 23. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos. A Dios, el juez de todos. A los espíritus de los justos, hechos perfectos. Sin embargo, la Biblia no solamente nos afirma que es Dios el Padre el que estará presente en este juicio, sino que también en este juicio y en este mismo trono se encontrará su santo Hijo Jesucristo. En el libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 42, dice los apóstoles, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Los apóstoles testifican que Jesucristo, el Hijo de Dios, será también la persona que se sentará ahí precisamente en el gran trono junto a su Padre. Y en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1, el apóstol Pablo escribe, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. El apóstol Pablo enfatiza que Jesucristo también estará ahí sentado como el juez. Dios envió a su Hijo hace 2000 años a morir en una cruz, a sufrir, a padecer escarnio, indignación de todas las cosas que sucedieron alrededor de los espíritus que lo atormentaron, de los hombres que lo desecharon, que se burlaron de él, y sin embargo, ese mismo Dios es el que Dios ha puesto como juez de los vivos y de los muertos. Ahora muy bien, ¿qué personas estarán en el gran juicio final o en el juicio del gran trono blanco para ser juzgados? Los cristianos. Dice Juan 5:24 que todo el que oye la voz y la palabra del Señor y cree en el Evangelio de la gracia de Dios, no vendrá a este juicio. No vendrá a condenación. La palabra condenación en Juan 5:24 es la palabra griega krino, que se usa siempre como la sentencia final donde no hay absolutamente ninguna revocación. Entonces, aquel que oye mi palabra y cree al que me envió, no vendrá a juicio, mas ha pasado de la muerte a la vida. En Romanos 8, versículo 1, el apóstol Pablo escribe, ningún juicio, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Vamos a explicar esto. Cuando un ser humano confía en la obra de la cruz de Cristo y recibe a Cristo como su Señor y su Salvador, en ese momento mi juicio ya lo llevó Él en la cruz. Y al aceptar yo a Cristo como mi Señor y mi Salvador, soy libre de este juicio del gran trono blanco, de este gran juicio final, porque Cristo ya pagó por mí. Y nos ha librado de la condenación eterna del infierno y del lago de fuego. Es tan serio y tan solemne el juicio final y la única oportunidad que tenemos los seres humanos para ser salvados en la corta vida que Dios nos dio, que tuvo Cristo que intervenir en el espacio y en el tiempo, sufrir el escarnio, la burla, repito, por todos nosotros,
morir crucificado como un criminal para decirnos, los amo. Tú no tienes por qué condenarte, no tienes por qué ser sentenciado, no tienes por qué ir a ese juicio. Vengo a salvarte del juicio, vengo a salvarte del infierno, vengo a salvarte de tus pecados. Sin embargo, todos aquellos que rechazaron a Jesucristo, que no aceptaron ni le siguen aceptando y se siguen burlando de Él, a pesar de que el mismo evangelio que predicaron los apóstoles se sigue predicando 2000 años después, estarán en este juicio por la siguiente razón, que Cristo explica en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 18 al 21. El que en Él cree no es condenado, o no vendrá a juicio, pero el que no cree ya ha sido juzgado, ya ha sido condenado. En otras palabras, hay personas en esta noche y muchos que nos miran por la televisión, y ojalá que no sean muchos. Le rogamos a Dios que no sean muchos, que ya en vida, Dios ha dictado la sentencia contra tu corazón. Dios sabe perfectamente bien que tú no vas a aceptarle, que le vas a rechazar, que vas a seguir burlándote, nunca lo vas a tomar en serio, nunca lo vas a obedecer. Te encanta venir a la Biblia, te encanta estudiar la palabra de Dios, te encanta venir a la iglesia, pero te sales de aquí y no haces lo que Dios te manda. Dice Dios, yo conozco tu corazón y yo lo escudriño. Hay personas, solo Dios conoce, que ya en vida están sentenciadas. Ya solamente están esperando su muerte para que la sorpresa les asombre y les muestre que realmente jamás le entregaron su corazón a Cristo. Dice Jesús, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, esta es la crisis, este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. La razón por la cual tú vas a ser sentenciado y por la cual tú vas a ser juzgada y por la cual pasarás la eternidad en el infierno y en el lago de fuego es porque amas más tus pecados que la luz. Una vez que tú has sido iluminado con el Espíritu Santo, una vez que tú has escuchado el Evangelio de la gracia de Dios, una vez que has oído que en la cruz Dios perdonó tus pecados y que tú no tienes por qué condenarte y solamente tienes que rendirte, invitarle a tu vida como tu Señor y Salvador, y tú sigues amando más las tinieblas que la luz, ¿qué otra cosa puede Dios hacer por ti? ¿Podría Cristo volver otra vez a ser sacrificado? Dice en Hebreos que por un solo sacrificio nos hizo perfectos para siempre. Y si Cristo tuviera que volver a ser sacrificado para que tú tuvieras que volver a arrepentirte otra vez, entonces su sacrificio en la cruz hace 2000 años no tuvo absolutamente ningún significado. Vemos pues que dice Cristo, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. De acuerdo a Jesús, mentira, que tienes problemas intelectuales para creer en Dios. No es cierto que es un problema de carácter académico o que te falten evidencias o que necesitaras ver un milagro para creer en Dios. De acuerdo a Jesús, el problema del ser humano no es intelectual, es de carácter moral. O sea, no te conviene creer en Cristo. Hace algún tiempo tenía yo una cruzada en una ciudad del sur de la República Mexicana y hablé sobre el infierno esa noche. Eran miles de jóvenes los que estaban en esa noche reunidos. Y al acabar me bajé del podio y había unas muchachas ahí esperándome y una me dijo, usted solamente viene aquí a inspirarnos miedo y temor. Mentiras que existe el infierno y que existe el diablo. Aquí está el infierno. Venía con dos muchachas, una de ellas era cristiana. Y le dije a la muchacha, bueno, ¿cómo te llamas? Y sabes una cosa, le contesté, me preocupa. No solamente que no creas en esto, sino la razón que te impide que tú creas en el infierno. Y en ese momento, la muchacha que venía junto con ella, inmediatamente saltó y me dijo, sí, doctor Alducin, mi amiga vive con 2 amantes. Entonces, nos damos cuenta que detrás de toda persona que se resiste a creer, que se resiste a avanzar,
que se resiste a entregarle su vida a Cristo, no es porque no pueda creer. ¿Y por qué llegan al infierno? ¿Y por qué se burlan de estas cosas? Porque sus pecados son más importantes. Y están tan esclavizados en sus pecados que aman tanto las tinieblas que no pueden ellos aceptar a Cristo, no porque no puedan, sino porque no quieren entregarles su voluntad. Detrás de todo ateo hay una mar de amargura y de heridas de su pasado. Detrás de todas las personas inmorales que se burlan del mundo y que se burlan de Dios, existe el deseo de que si le entregan su vida a Cristo, necesitan dejar su vida inmoral. Ahí estarán todos los no creyentes en este juicio. Y entonces sabrán que su incredulidad fue rebelión, fue un producto de su insanidad mental. Fue una locura haber creído que podían vivir sin tomar en cuenta a Dios. Como dice el Salmo 14:1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. La decisión de Dios en el juicio del gran trono blanco será final, será eterna. No habrá apelación, no habrá perdón, no habrá misericordia. Será demasiado tarde para hincarse y pedir perdón. Dice Apocalipsis 20, versículo 11, ahí estaban delante de él, parados, dice el versículo 12, y los muertos y grandes de pie ante Dios. Ya no hay nadie hincado en este juicio. Ya no habrá que alguien que, ay, papacito lindo, ay, mi Diosito lindo, si tú eres tan bueno, que a nadie vas a mandarnos de nosotros al infierno. Yo siempre creí que eras tan bueno, así te va a contestar Dios. Nadie que esté en el infierno podrá jamás negar que nunca fue amado por Dios. Y si alguien duda, si Dios te ha amado, voltea a la cruz. Y ahí dirigirá Dios las miradas de todas las personas que digan, es que cuando me amaste hay una cruz. Y de tal manera te amé que di a mi Hijo Jesucristo. Para que no te perdieras, no te condenaras, no estuvieras aquí en este juicio, hijo o hija mía, sino que tuvieses la vida eterna y el perdón de tus pecados. Dice en Hebreos 3:8, cuando oigo su voz, no te endurezcas. Dice en 2 Corintios 6:2, hoy es el día de tu salvación. Hoy es el día en que Dios te está hablando al corazón, no te endurezcas. Muchos creen, bueno, lo voy a pensar. Tal vez mañana. Ahorita tengo un amante. Ahorita soy homosexual. Ahorita estoy transando en mi trabajo. Ahorita me dedico a vender drogas. Ahorita tengo una persona que no es mi esposa y vivo con ella, etcétera, etcétera. Lo voy a pensar más. Y tú ves estos pecados como un obstáculo para venir a la cruz. Y Dios te dice, ven ahorita y ahorita te arrebato del infierno. Entrégame tu vida hoy en la noche y yo me encargo de darte el poder de que dejes esa droga, de que dejes la homosexualidad, de que dejes de robar, de que dejes esto, te cambiaré de trabajo, te daré una nueva vida, te inyectaré una fuerza y un poder que jamás tú conociste, pero tú tienes que reconocer hoy que el Evangelio se predica, que me necesitas, que necesitas arrepentirte, porque tú puedes hoy que me estás escuchando morir hoy mismo en la noche. Morir mañana en la mañana cuando te levantes o mañana ser el último día. Cuando oigas su voz no te endurezcas. Hoy es el día aceptable. Es cuando Dios llama al arrepentimiento, porque el arrepentimiento es un don. O sea, no es cuando los seres humanos querramos arrepentirnos. Dios dice, hoy es cuando te concedo arrepentirte. Y si cuando Dios te concede arrepentirte, tú no te arrepientes, no te vendrá otra oportunidad. Hay muchos que dicen, bueno, cuando vaya en la ambulancia, ya cuando vaya en la Cruz Roja, cuando me estén poniendo el oxígeno, entonces, papito lindo, perdóname por todos mis pecados y te pido que me lleves al cielo. Dios sabe que estos pensamientos están en tu corazón y dice la Biblia, Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Cuando Él te ofrece la salvación, hoy es el día aceptable, hoy es el día en que tú necesitas, en este momento que estás escuchando este mensaje, arrepentirte de tus pecados. Esta es la razón por la cual finalmente serán juzgados y condenados. Y en segundo lugar, en este juicio estarán también ángeles. En 1 Corintios, capítulo 6. Los corintios, la iglesia de Corintios eran una bola de peleoneros, murmuradores, pero eso sí, todos hablaban en lenguas. Eso sí, tenían todos los dones del Espíritu Santo. Y se demandaban unos a otros, y bueno, era una cosa terrible la iglesia de Corinto.
Y en primera carta, capítulo 6, dice el versículo 1 y 2, ¿osa alguno de vosotros cuando tiene alguno algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Nosotros también estaremos en el juicio del gran trono blanco. Los cristianos, los creyentes, los que en cualquier parte del mundo invocan el nombre de Jesucristo como Señor y Salvador, como el gran jurado. Ahí estaremos, tú y yo, como el gran jurado, atestiguando, testificando que Dios es justo, junto con la sabiduría de los arcángeles y de los ángeles, para que ninguna criatura en el mundo pueda, en ese momento, en el juicio, decir, es injusto que me condenes, es injusto, es una aberración, un infierno que arda con fuego y azufre por toda la eternidad. Nadie podrá, en ese momento, acusar a Dios de injusto. ¿No sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Ahí van a estar los ángeles también, y nosotros vamos a formar parte de este juicio como el gran jurado eterno de Dios. En la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, él habló acerca de estos ángeles precisamente que están ahorita esperando este juicio. Dice en segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. Los ángeles fueron creados con la oportunidad, igual que Adán y Eva, igual que tú, igual que yo, de adorar, reconocer, servir, hincarse, amar, conocer a Dios voluntariamente. Dios pudo haber creado un ejército de robots con alas que jamás hubieran se rebelado, que jamás hubieran pecado, igual que al ser humano. Pudo haber creado una raza de puros robots, donde jamás hubiera existido la alternativa, la opción de escoger, no quiero servirte. Pero Dios nos crea con una capacidad pensante, con una volición, con decisiones sentimentales y emocionales, en las que Dios nos hace responsables, lo que no hizo con los animales. Los animales son guiados por instintos. Los animales usan el sexo cuando es la temporada, cuando es el tiempo. Instintivamente Dios les puso un programa para que tuvieran relaciones. El ser humano no fue creado con instintos. Somos los únicos seres que podemos escoger cuándo traer hijos. Podemos escoger cuándo tener relaciones. Podemos escoger usar el sexo fuera del matrimonio, como hablé este domingo, o dentro del matrimonio. Somos responsables de las decisiones, de los deseos. Nos dio el deseo de comer, nos dio el deseo de dormir, el de tener impulsos sexuales, para que nosotros supiésemos controlarlos. Estos deseos nunca deben controlarnos a nosotros, porque ese no es el propósito original de Dios. Dios quiere que nosotros controlemos nuestros deseos, nuestros impulsos, seamos dueños de nosotros mismos. No seamos esclavos del pecado. Que nosotros gobernemos el pecado, que el pecado no nos gobierne ni nos domine. Porque todo aquel que es gobernado por el pecado, esclavo se convierte en el pecado. Dice Romanos 6:16. Entonces, estos ángeles, dice la Biblia, los arrojó al Tartarus, que aquí se tradujo infierno, y los entregó, observen, a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Hay una prisión en el espacio, o tal vez aquí en el fondo de la tierra. No dice dónde está el Tartarus. Se tradujo infierno equivocadamente. No es infierno, infierno es Gena en el griego. Y en el infierno no están los ángeles. Esta palabra es Tartarus. Es la única vez que aparece en el Nuevo Testamento y es la prisión donde se encuentran millones o miles de ángeles, que son los que quisieron pervertir la genética de Dios en Génesis capítulo 6. Y alteraron la genética, produjeron gigantes de 350 metros y trataron de abortar la misión de Dios para que el Mesías no naciera entre nosotros. En el libro de Judas, después de segunda de Pedro, siguen las cartas de Juan y luego Judas. Antes de Apocalipsis, este libro de Judas, dice el versículo 6 y el versículo 7, y a los ángeles que no guardaron su dignidad,
sino que abandonaron su propia morada. O sea, Dios había colocado a cierto grupo de ángeles, limitándolos en el espacio y en el tiempo, y les dijo, esta es la demarcación, no pueden salirse de ahí. Este es el espacio que yo les he asignado a ustedes. Aquí es donde van a morar, aquí es donde van a ejercer el servicio a lo cual yo los comisioné. Pero estos ángeles se salieron de la demarcación, de los límites que Dios les puso. Es lo que significa, abandonaron su morada. La palabra morada significa habitación. Es la palabra griega oiketerión, que significa lugar para vivir. Abandonaron su lugar donde Dios los puso para vivir, y estos ángeles los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día, de este gran día que en esta noche estamos estudiando. Y vean ustedes que estos ángeles, dice la Biblia, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Estos ángeles de Génesis 6, si alguien tiene dudas de Génesis 6, que los hijos de Dios son los ángeles que abandonaron su morada y que tuvieron perversión sexuales con los seres humanos, aquí lo acaba de explicar Judas. Que igual que los sodomitas, estos ángeles, igual que los sodomitas, Dios prohibió el sexo hombre con hombre, mujer como mujer. Y Dios les prohibió a estos ángeles también que no podían meterse con los seres humanos, porque estaba prohibido por Dios, no era natural. Seres humanos con seres humanos, ángeles no podían ellos tener ninguna relación. Y dice la Biblia que igual que los sodomitas, se fueron tras carne extraña y cometiendo el pecado de los mismos sodomitas. ¿Qué hicieron? Dice Génesis 6, y vieron, los hijos de Dios se asomaron, qué guapas están las muchachas allá abajo, ¿verdad? Vamos allá abajo, y trataron de abortar el plan de Dios, pervirtieron la genética de alguna forma, se introdujeron y fertilizaron monstruos, alteraron los genes de los varones y se produjeron monstruos de 350 de estatura, los gigantes con 12 dedos en los pies y 12 dedos en las manos, que son los que impidieron o trataron de impedir la conquista de la tierra de Canaán, y a los cuales el rey David los derrotó a todos. El rey David fue el que acabó con todos los gigantes. Y todos los gigantes eran diabólicos, satánicos totalmente, porque eran mezcla, ángeles, seres humanos. Ahora, dice la Biblia aquí en Apocalipsis 20, versículo 11, vi un gran trono blanco, al que estaba sentado en él, al cual ya identificamos. Los sujetos del juicio, los no creyentes y los ángeles caídos. Y dice la Biblia que de este trono blanco, de este juicio, huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. ¿Cuándo será este juicio? La segunda pregunta que tenemos que contestar, cuando los cielos y la tierra actual ya no existan. O sea, vamos otra vez a seguir el orden de los eventos. El próximo paso, el anticristo, la tercera guerra mundial, viene Jesucristo con todos nosotros, la tercera parte de los seres humanos están vivos cuando Cristo venga, van a entrar a vivir con nosotros en la tierra del milenio, el reino milenial de 1000 años de Cristo con nosotros, no va a ser cuando sean cambiados cielos nuevos y tierra nueva. Ya vimos que durante el milenio va a haber muerte, aunque los animales no van a tener ferocidad, ni las rosas espinas, ni va a haber veneno en muchos animales. Sin embargo, la ecología total de la tierra y del cielo será en muchas partes la misma. Habrá muerte, habrá envejecimiento, van a llegar a 1000 años los seres humanos. Al acabar los 1000 años, fue la última conferencia, Satanás es desatado, produce la última rebelión, y entonces es acabada este último acto subversivo de Satanás y de los seres humanos, y ahí es, al acabar los 1000 años, cuando el juicio del gran trono blanco tiene lugar. O sea que todos los muertos desde Adán hasta nosotros vamos a resucitar, será la segunda muerte y resucitarán para presentarse en el juicio del gran trono blanco. Todavía vamos a estar 1000 años nosotros, y los muertos que no creyeron en Cristo no han resucitado todavía, resucitarán
hasta el final de los 1000 años para presentarse delante de Dios. Veamos algunos pasajes en Isaías, por ejemplo, 65, en el Antiguo Testamento. Isaías 65, versículo 17, porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. ¿Cuándo será esto? Después del milenio y durante el tiempo del juicio del gran trono blanco. Y de lo primero no habrá memoria, o sea, cuando venga la renovación de la tierra, y cuando los cielos, Marte, Júpiter, el Sol, la Luna, todo el universo sea transformado, vamos a entrar a vivir en la eternidad, en otras galaxias que Dios va a crear, en otros cielos, en otra tierra diferente a la que nosotros conocemos, que va a ser un jardín del Edén, toda la tierra, y cuando estemos viviendo después del milenio, no nos vamos a acordar nunca, ni siquiera de la vida, los sufrimientos, las lágrimas, las tristezas, las decepciones y desilusiones que vivimos en esta corta vida que llamamos la vida humana, que dura 70, 80 años, 90 años a lo mucho en los seres humanos. Por eso la Biblia dice, o en verdad les digo, Romanos 8, que las aflicciones del tiempo presente, lo que estamos sufriendo, padeciendo, no puedes mirarlo con los ojos de los seres humanos, míralo desde la perspectiva de la eternidad. Las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria que nosotros se nos ha de manifestar. Cuando entremos a toda esa nueva vida y lo que nos está esperando, esa es la esperanza, esa es la motivación que Dios el Espíritu Santo nos quiere dar en esta vida para que despreciemos las cosas de esta vida, para que no te aferres a las cosas de esta vida, para que veas que todo el mundo pasará y todo será quemado, y la gloria y el poder y esa amargura que tienes y ese rencor y esa falta de perdón y esas ganas que nomás quieres ser popular y triunfar y todo se acaba absolutamente en esta vida, todo va a desaparecer, todo va a ser quemado, lo único que perdurará será la eternidad. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dijo Jesucristo. He aquí yo crearé, dice la Biblia, cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria. Ni más vendrá el pensamiento. Allá no te vas a acordar quién fue tu abuelita, ni quién fue tu mamacita, ni tus hijos, ni tu perro Fido, ni tu perico, ni tu mamá. Por eso Cristo insistió cuando estuvo vivo, mi madre y mis hermanos son los que hacen mi voluntad. Aquí estamos aferrados, si mi mamá no se va al cielo conmigo, y mi hijo, pues si no quieren subirse al barco, que se queden y que se ahoguen. Ni modo. No podemos ahí estar lamentándonos, encargando a las personas que no quieren subir al barco, al arca de la salvación. Si quieren ahogarse, pues que se ahoguen. Solo Dios los puede cambiar. Tenemos que orar por ellos nada más, pero no podemos cambiar nosotros a ninguna persona. Esa es la labor del Espíritu Santo. Es lo que nosotros tenemos que tener conciencia. Y hay personas, ¿y por qué sigues diciendo? Es que mi mamacita no se convierte. Es que tengo un hijo, es que tengo una hija. Deja tu hijo, ya está grandotote, ¿verdad? Ya tiene mayoría, que enfrente sus responsabilidades, que le vaya como en feria, que si quiere ahogar, que se ahogue. Tú sigues sirviendo a Cristo. No tengas ese peso dice en Hebreos 12. Despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedia y corramos ligeros la carrera que tenemos delante. Tenemos que aprender a quitar nuestros pesos que nos estorban, que nos impiden hacer la obra de Dios. Tenemos que seguir adelante, y seguir adelante, y seguir adelante, y seguir adelante. Y no, mi chiquilín parece, ya iba caminando el ejército, y ya llevan como 5 kilómetros, y tú, mi chiquilín no se quiere parar, pues que se quede ahí tirado. En Isaías 66, versículo 22, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Luego vemos finalmente en segunda de Pedro capítulo 3, que el apóstol Pedro narra, registra, describe con muchos detalles más claros que los profetas del Antiguo Testamento. Y dice el versículo
6, segunda de Pedro 3, versículo 6, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, está hablando del cataclismo del diluvio universal, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados, guardados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio. ¿Cuándo vendrá la transformación y el incendio y el cataclismo universal? En el día del juicio. O sea que las personas que estén en el juicio del gran trono blanco van a estar viendo ese mundo que amaron, esas estatuas que adoraron, esa fama que quisieron, la popularidad, su dinero, sus ambiciones, de repente desaparecer con el fuego eterno de Dios. Ahí estarán ellos como espectadores, viendo todas las cosas desaparecer. Todo el actual universo explotará. Será desintegrado totalmente. Los elementos, o sea, los átomos ardiendo se fundirán, algo jamás soñado o imaginado por el ser humano sucederá. Cielos y tierra serán destruidos por el fuego de Dios. Y todas estas personas serán testigos de esta gran explosión universal. Dice aquí en 2 de Pedro 3, versículo 10, pero el día del Señor, vean ustedes cómo está asociado. El día del juicio con el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos, la palabra cielos es uranos en el griego. Los uranos pasarán con grande estruendo y los elementos, stoicheion en el griego significa átomos. ¿Qué son las partículas atómicas más pequeñas que se descubren de la materia, aunque hay partículas subatómicas actualmente? Y los elementos ardiendo serán desechos, o sea, la composición molecular, de lo cual la materia está compuesta actualmente, será desintegrada. Ahorita, ¿qué mantiene esta cohesión de los átomos? ¿Por qué le hago así a la mesa y me estrello? Porque la composición molecular es tan cerrada que impide que mi mano pueda atravesar. Porque todo está formado molecularmente de átomos, electrones, protones y neutrones. Toda la materia. Pues estas partículas, de los cuales la materia fue escogida por Dios, que fuera y formara el universo, serán desechos. Ya no habrá en la nueva creación la composición de los átomos. Ya la materia tendrá otra composición. Pero ya toda la materia será totalmente desintegrada atómicamente. Y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Esto es maravilloso porque, repito, vamos a ver qué dice la Biblia en Apocalipsis 20, versículo 11. Y delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Cuando dice en Apocalipsis 20, 11, y ningún lugar se encontró para ellos, se está refiriendo a los personajes, a los sujetos que van a estar presentes en este juicio blanco. El punto es que estas personas que van a ser juzgadas y van a ser después lanzadas al lago de fuego, podrán ver con sus ojos, como dijimos, el mundo donde vivieron, donde tenían su esperanza, el mundo donde se divirtieron, el mundo donde se burlaron de Dios, el mundo que creyeron que era todo lo que significaba para sus vidas y para ellos. Esta es la razón por la cual Cristo en Marcos capítulo 8, versículo 35 al 37, dijo, el que quiera salvar su vida, la perderá. El que quiera salvar su vida, la perderá. ¿De qué estaba Jesús hablando? ¿De salvarla de qué? Cristo viene y me dice, Armando, ¿me quieres seguir? Sí, Señor. Jesús nos contesta, niégate a ti mismo. ¿Qué significa negarse? Tú tienes pasiones, deseos, intereses, esperanzas. Tal vez querías ser artista de cine. No hay ningún problema que quieras ser artista de cine, que quieras destacar. No hay ningún problema que quieras ser un gran deportista. No hay ningún problema que quieras ser un gran médico. Pero ahora vas a entregarme todo absolutamente bajo mi control. A lo mejor yo te cambio de plan. A lo mejor yo te mando a otro lado. A lo mejor te digo, deja tu carrera y las redes y todo el porvenir que tenías y quiero que me sigas. ¿Estás dispuesto a hacerlo para que pueda ser digno de ser mi discípulo? No, Señor, yo prefiero salvar mi vida. Yo prefiero que no echarme enemigo a mi familia. Yo prefiero no ser tan fanático y religioso. Déjame ser mitad y mitad, ¿no, Señor? Y Jesús dijo, imposible. Nadie puede servir a dos amos.
Si quieres salvar tu vida y crees que entregármela la estás perdiendo, la vas a perder. Pero si tú entregas mi vida y te deja y no le haces caso al diablo que te está diciendo, no vale la pena entregarle tu vida a Cristo porque es lo más lindo que tienes, mira el placer, la mota, el alcohol, el sexo, los viajes, etcétera, etcétera. Si tú crees que ahí se encuentra realmente la realidad y no me crees a mí, vas a perder tu vida, porque te vas a morir tarde o temprano. Tu belleza, tu dinero, tu posición, todo va a pasar como el vapor y como una niebla en la noche. Y por la eternidad te darás cuenta que hiciste un mal negocio. El que quiera salvar su vida, la va a perder, y el que la pierda por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Y Jesús acaba diciendo, ¿de qué aprovechará si ganas el mundo y pierdes tu alma? ¿Qué pobre negocio hiciste con tu alma? ¿Ok? No, Señor, déjame vivir, mis amantes, mi dinero, el robo, el fraude, el que no tranza no avanza, mitad y mitad. Mira, Señor, y de repente va a llegar la muerte hoy en la noche a tu vida, o mañana tal vez. ¿Y de qué te sirvió? Todas las personas que mueran se van a dar cuenta que como un vapor se esfumó todo para siempre. Tus sueños, los libros que ibas a escribir, las ilusiones que tenías, la esperanza que tenías, todo se va a deshacer y te vas a enfrentar al juicio final. Es la única realidad que tenemos delante de nosotros. Estas personas vivieron para este mundo y ahora su mundo desaparecerá como una burbuja de jabón. No pertenecen al cielo, por lo que se dice, no se encontró lugar para ellos. ¿Cómo va a haber un lugar para ellos si aquí en esta vida amaste más la vida que la vida que Cristo te venía a ofrecer? Ahora veamos también que estas personas, dicen Apocalipsis 20, versículo 12, y vi a los muertos, y aquí dice que estos eran grandes y pequeños, de pie ante Dios. En este juicio estarán los grandes. ¿A qué se refiere con eso? A los gobernantes, los ricos. No significa que sea rico sea pecado, los ricos que amaron más y que usaron su dinero como déspotas, como arbitrariamente, que se aprovecharon de los demás, que quisieron creer que tenían más poder y que pueden aprovecharse el mundo por sus riquezas, estarán ahí los industriales, los reyes, los magnates, todos los que abusaron de su autoridad, todos los que fueron déspotas y tiranos con la gente bajo de ellos, todos los satanistas, los brujos, los filósofos, los religiosos, los influyentes, todos los que fueron grandes según el mundo. Pero dice también los pequeños. Ahí habrá también esclavos, sirvientes, trabajadores, jardineros, campesinos, inditos, etcétera, etcétera. No el hecho que porque sea rico tiene más condenación. Hay indígenas y hay pobres mucho más orgullosos que mucha gente que tiene mucho dinero. El corazón es el mismo en los pobres y en los ricos. Por eso dice los grandes y los pequeños. Ningún no creyente estará exento. Todos los incrédulos, los rebeldes, los cobardes, los asesinos, los malos padres, los secuestradores, los violadores, los que abusaron de su esposa, los adictos al sexo, los drogadictos, los borrachos, los brujos, todas estas personas algún día serán llamadas para presentarse delante del juicio final. En Juan capítulo 5, el Señor Jesús lo dijo de esta manera. Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos 28 al 29. No os maravilléis, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros, oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Daniel, en su libro en el capítulo 12, versículo 2, escribió, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. En el libro de Romanos capítulo 2, el apóstol Pablo, hablando acerca de la condenación y del juicio que los seres humanos habrían de tener, dijo, versículo 3, y piensas, oh hombre que me escuchas, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios.
o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Tenemos solamente una vida, damas y caballeros, santos y santas de Dios, para poder decidir, tal vez, en esta noche, tu destino final. He aquí, dijo Jesús, voy a preparar lugar para ustedes. No se turbe su corazón ni tenga miedo de todo lo que vendrá en la tierra, tsunamis, terremotos, no se perturben. Es necesario que todo esto acontezca. Que no te quiten tu paz, que nadie te mueva tu tapete. Es el principio de las aflicciones y de los dolores de un mundo que ha rechazado y se ha rebelado, y lo podemos ver. México lleno de drogas, de prostitución, de inmoralidad. Europa sumido totalmente en el ateísmo, en el racionalismo francés, en el hedonismo, en los placeres. Los mercados asiáticos con la comercialización y la venta en Tailandia, Singapur, de muchachas de 13, 14 años. 3, 4 dictadores todavía existen en el mundo, creyendo que pueden ellos hacer con el pueblo lo que ellos quieren. Este es el mundo, y todavía estamos diciendo que Dios es injusto, que por qué manda tsunamis, que por qué permite guerras. Somos nosotros los que hemos hecho este mundo un basurero. Todo lo hemos contaminado, los mares, el aire, el sol, todo absolutamente, la luz, la comida. Todo está absolutamente destruido por nosotros, por nuestra pésima administración, y nos creemos que tenemos la sabiduría de poder resolver nuestros problemas. Que las Naciones Unidas podrán salvar al mundo. Que un partido político tiene un candidato que puede traer un cambio social. Seguimos creyendo ingenuamente, utópicamente, que en el ser humano está la solución, y la solución está fuera de nuestro planeta. De un Dios que mandó a su Hijo hace 2000 años a visitarnos y a decirnos que si hay solución, se encuentra fuera de este planeta. Se encuentra en otro mundo, en un Dios, porque todos nosotros fuimos destituidos de la gloria de Dios y todos hemos pecado. Por lo cual no puede haber nadie que nos pueda salvar, porque no hay otro nombre dado bajo los hombres, bajo el cielo a los hombres, en que podamos ser salvos, más que en el nombre de Jesucristo. Jesucristo es la única esperanza para este mundo, hasta su segunda venida. El mundo irá de mal en peor. La Biblia nos dice, se amontonarán personas que ya no querrán oír la sana doctrina, se amontonarán falsos maestros, falsos profetas. Veamos la condición de la iglesia, tanta inmoralidad, ahora cobrar dinero, todo es absolutamente una comercialización, todo es absolutamente una venta, una prostitución del evangelio, un mensaje que no es el evangelio de la gracia de Dios, un mensaje de salud, prosperidad y felicidad. Ya nadie predica, el que no venga a mí, tiene que negarse, el que venga a mí cargue su cruz. Ahora se predica, recibe a Cristo, párate y sé feliz para siempre. Le frotas como Aladino la lámpara y sale el genio, y Jesús viene a concederte todos tus deseos. Es un evangelio barato, fácil y corrompido, porque no es el evangelio de Cristo. Jesús dijo claramente que hay una cruz que cargar, que hay que negarnos a nosotros mismos y que estemos dispuestos a dejar todo por causa de Él. Si realmente creemos y queremos algún día reinar por la eternidad, con Él por los siglos de los siglos, para la gloria de su nombre. Amén. Padre, gracias te damos en esta noche por tu palabra, por seguirnos alertando y mostrándonos el juicio se acerca, el juicio viene, el juicio viene. Padre, en la próxima conferencia podremos estudiar los libros
cada uno de estos libros, qué significa el libro de la vida, quiénes están ahí, quiénes pueden ser borrados, quiénes no pueden ser borrados, y la forma como se van a levantar todos los muertos y presentarse delante de ti de pie para ser juzgados según sus obras. Gracias por esta oportunidad que le sigues dando al mundo de arrepentirse de sus pecados. Gracias por seguir llamando al arrepentimiento a una raza humana soberbia, intelectual y moralmente. Gracias por mostrarnos que jamás podremos alcanzar el nivel de la santidad más que con tu ayuda. Gracias por mostrarnos que somos inútiles e incapaces de ayudarnos a nosotros mismos. Ni nuestros proyectos económicos, sociales, políticos, militares nos podrán nunca ayudar. Hemos hecho el ridículo como administradores de un planeta que está a punto de explotar y que está harto ya de nosotros. Pero el ser humano sigue locamente creyendo en la época de Acuario que nosotros estableceremos el reino aquí en este mundo, que la iglesia podrá triunfar en este mundo. Y la palabra dice, viene la apostasía. Viene la apostasía y miles de los que van a las iglesias se enfriarán, porque la maldad ha aumentado. Doctrinas de demonios penetrarán en muchas reuniones, espíritus engañadores que proclamarán doctrinas que no vienen de la palabra de Dios. Vendrá el interés solamente de las ovejas y no el interés de las almas de las ovejas. Vendrán falsos maestros que le arrancarán la lana a las ovejas para sus propios intereses, sin quererlas alimentar ni mostrarles la necesidad que tienen de consagrarse y entregar sus vidas al Hijo de Dios. Padre, te pedimos que sigas incendiando con tu pasión nuestros corazones. Solo una alma incendiada con la pasión por las almas puede prender el fuego. Y es necesario que el mundo arda, pero que no arda en pasiones desordenadas y vergonzosas, sino en pasiones santas. Porque con la misma pasión que nosotros amábamos el pecado y nos fuimos arrastrados por el pecado, ahora esa pasión tiene que ser encauzada para arder para Jesucristo, para amar las almas y vivir solo para las almas, sabiendo que todo lo demás, los cielos y la tierra pasarán, pero estas palabras de Jesús son eternas, porque su palabra es la verdad. En esta hora hay personas que han oído este mensaje de la gracia de Dios y del arrepentimiento de pecados, y a quienes Dios en esta noche está llamando a que vengan a la cruz. Tú que nos miras por la televisión, en el hospital, en la cárcel, en la sala de tu casa, este mensaje ha sido para ti, en la gracia y paciencia de Dios, para guiarte al arrepentimiento, para que dejes tu vida fácil y barata y vana, y entiendas que a Dios lo tienes que tomar seriamente. Que tienes en esta noche que hacer una decisión que va a determinar tu destino eterno, y que tal vez esta decisión no te vuelva a venir en tu vida jamás. Tú no sabes si esta noche ha sido la última noche que Dios te ha hablado a tu corazón. Las personas que esta noche quieran entregarle su vida a Jesucristo, que quieran arrepentirse de sus pecados, porque Dios te lo está concediendo que te arrepientas. Ahí desde tu lugar, desde el lugar donde nos estás viendo o escuchando, haz esta oración. Señor mío y Dios mío, reconozco el futuro de este juicio final que viene sobre el mundo y no quiero estar ahí. Te pido perdón por mis pecados, Dios. Creo que en la cruz me hablaste con la sangre de tu Hijo, que habla más que la sangre de Abel, el primer mártir de la historia que fue asesinado por su hermano Caín. La sangre de Cristo, la sangre de Abel, clamaba y gritaba, pedía venganza. Pero la sangre de Cristo habla mejor porque nos ofrece el perdón. Esa sangre derramada nos habla que ya fue satisfecha la justicia de Dios, ya fue vengada la justicia y la santidad de Dios en la persona de su Hijo Jesucristo.
Y ahora Dios te ofrece el perdón de tus pecados. Jesús, entra a mi corazón en este instante como mi Dios y mi Salvador. Lávame con tu sangre. Creo que en la cruz pagaste en mi lugar con tu sangre y con tu vida. Creo que a los 3 días te levantaste de los muertos. Y creo que tú eres la única esperanza y futuro de la humanidad, de mi familia y de mi propia vida. Señor Jesús, entra a mi vida. Dame la fuerza y el poder de seguirte y de servirte y de poder salir de mi vida de pecado. Porque reconozco que primero tengo que dar este paso de confianza en ti para que me arrastres, me saques, me libres de la condenación eterna y de este juicio del gran trono blanco, en el cual no quiero estar más que como parte del jurado y no como un sentenciado a una muerte eterna por los siglos de los siglos. Gracias, Jesús, por esta oportunidad que me diste en este momento, y alabo y bendigo tu nombre por los siglos de los siglos.